Shalom hermanos, bienvenidos a esta enseñanza. Estamos aquí, yo soy su hermano Dan y tenemos la presencia de nuestro hermano Anton. Saluda hermano Anton. Shalom, shalom, hermanos. Ya hermanos, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que es Génesis capítulo 18. El primer tema es la promesa del nacimiento de Isaac, el patriarca. Vamos a hacer lectura de Reina Valera. Dice así. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda al calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amásalas y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que él había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto, volveré a ti según el tiempo señalado de la vida, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y, y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió, pues, Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él no es así, sino que te has reído. Ya, hagamos una pausa. Ya hemos entrado en el primer tema y vamos a explicarlo paso a paso. Primero que nada, él nos dice la escritura que Abraham estaba en el encinar de Mamre. Ahora, ¿qué es esto de encina de Mamre? Sabemos que aquí fue donde Abraham invocó el nombre de Jehová y hizo un altar. ¿Por qué sabemos esto? Porque en Génesis 13:18 nos dijo, o sea, por eso estamos analizándolo. Usted puede ir al capítulo 13 que ya está grabado y analizar. Génesis 3:18 nos dice, así pues Abraham se levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Ya. Y también en Génesis 12, versículo 6, nos dice, y pasó a Abraham por aquella
tierra hasta el lugar de Siquén, donde está la encina de More. De nuevo, se nos menciona la encina de More. ¿Qué significa More? Bueno, algunas traducciones dicen que es maestro. Ahora, vamos a analizar qué es esto, porque es muy importante. Primero que nada, Siquén y Hebrón son dos ciudades de, muy antiguas de Palestina, situada en el monte Ebal y el monte Gerizim. En Deuteronomio 11, 29 al 30 vemos acerca de esto, donde se dan las bendiciones y las maldiciones. Ya. Antes de que los israelitas conquistaran, había sido un importante centro político y religioso para los cananeos, esta encina. De nuevo, ¿qué es una encina? Una encina es un árbol, ya sea un árbol pequeño, o sea, un árbol pequeño que da bastante sombra, o un bosque, donde se reunían, como dije, a hacer cultos religiosos o hablar de política. O sea, de esto se trataba el tiempo de antes. La religión y la política estaban a la mano. Tú seguías lo que creías y lo que creías, eso iba a estar siempre contigo. O sea, era política, la religión. Ya. Vemos aquí también este lugar de la encina de More, ya sea en Siquén o Hebrón. Vemos esto en Génesis 35:4, cuando Jacob se nos dice que él escondió los pendientes de oro, los dioses, debajo de la encina que estaba en Siquén o en Hebrón, algo así. Podemos ver esto en Génesis 35:4 y Deuteronomio 11:30. Ahí también nos habla acerca de la encina de More. Y en Josué 24:26 también. Es posible que sea el mismo árbol sagrado, o sea, era tomado como un árbol sagrado, por eso ahí se reunían. Ya, y recibe el nombre de encina, como referencia a los adivinos en Josué, o sea, cuando el cananeo habitaba ahí, se llamaba a ese lugar encina de More, porque ellos se hacían adivinos. Por eso es que la ley prohíbe que digamos que somos adivinos y todo lo demás. ¿Correcto? Ahora sí, aclarado que es una encina de More, vemos que Abraham estaba cerca de ahí. Ahora, continuando con el contexto, vemos que él estaba sentado en la puerta de su tienda al calor del día. ¿Qué significa esto? Esto significa que Abraham era juez de aquella tierra. Por eso él estaba ahí, en la puerta, o sea, como quien diría, en la puerta de la ciudad. Esto se puede analizar si lo estudiamos con más profundidad. Ahora, estos tres varones a lo largo de la historia han sido malinterpretados. ¿Por qué? Porque dicen muchos que es un misterio. Toman como la Trinidad en este lugar que se presentó, pero no es así. Según la escritura y la historia nos señala que eran tres varones que fueron enviados de parte de Dios. Y por eso, o sea, eran emisarios. Y cuando un ángel o un humano tiene palabra de Dios para alguien, ese ángel o ese humano habla en el nombre de Dios, así como que Él es Dios, pero no es que Él sea Dios, sino que lo está representando en ese momento para dar su mensaje, ¿correcto? Y en aquel tiempo había, según las religiones antiguas, hasta lo que los pies sucios significaban Dios ajeno. Por eso vemos que Abraham era bueno en todo, él era amable y todo, pero él nunca lavó los pies de aquellos hombres. Él nunca los lavó porque él conocía la religión de ellos. Ellos, el pie sucio era lo más sagrado porque decían, los dioses nos llevaron, los dioses nos traen. ¿Entiende? Eso es muy importante entenderlo. Ya, algunos dicen eran tres varones. Uno es Dios, los otros dos son los dos ángeles que fueron después a Sodoma. Lo correcto es decir que los tres eran hombres, como dice la escritura, tres varones,
y uno era el emisario, o sea, el que dirigía, porque solamente a él se le da en el texto de que él es el que habla y habla con la autoridad como que fuese Dios. Y esto nos confirma que es un emisario de Dios. Algo que tengas que decir, hermano Anthony. Shalom. Fue claro la explicación, ¿no? Estos tres varones son como enviados por Dios para un fin, un propósito que ya lo definiremos más adelante cuando continuemos el versículo 16, ¿no? Eso es lo que nos da a mostrar de que no es exactamente la Trinidad, no es como muchos piensan que es Jesús, Dios y el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque no está escrito, no lo dice. Si no está escrito, no podemos asumir que es. Entonces, lo que podemos entender conforme es que Dios dice que si vemos su rostro, de una vez moriremos. Entonces, no es Dios, entonces será un emisario que proviene por parte de Dios. Y sabemos que los otros varones, como dijo el hermano Dan, puede ser también que sean otros emisarios con un propósito o ángeles, como también, bueno, también se ve esto en, el, en Moisés, ¿no? Más adelante también lo mencionará. Eso es todo lo que, sí, está totalmente claro lo que usted mencionó, hermano Dan, está perfecto. Así está discernido. Correcto. Entonces voy a continuar con el análisis de este capítulo. Ahora, vemos que, como dije, Abraham era el juez de aquella tierra y no solo juez, sino era el que daba la hospitalidad. Características que se nos da de la gente del desierto. Como vemos esta referencia que después, tiempo después, el apóstol Shaul, Pablo, hace mención en Hebreos 13:12. Ahora, la forma literaria que Dios usa, o sea, que Dios usa porque Dios fue el que le dio la palabra al emisario, que dice, conforme al tiempo de la vida, volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Qué significa esto? Esto es un modismo hebreo que equivale a un año, que viene de esta misma fecha. Sin embargo, algunos comentaristas lo interpretan de manera distinta, al terminar el periodo del embarazo en la primavera, cuando renace la vegetación. Ya. ¿Quieres decir algo, hermano? Sí, algo también que es muy importante, que también nos enseña, lo que nos enseña la escritura, es la desconfianza de Sara, cuando obviamente ella sabe que está vieja, ya su tiempo, porque escrito está su tiempo de concebir, ya pasó. Abraham ya era una persona ya pasado la edad, anciano, y Sara dudó mucho, pero es donde nosotros debemos aprender de esto, donde para Dios no es imposible. Por más difícil que sea la circunstancia, más difícil que sea el objetivo que queremos lograr, para Dios no es imposible. Y si Dios lo ha declarado, pues así será y nada lo puede revocar. Esto nos enseña a que seamos un poco mejor que Sara. No dudemos. Eso es todo, hermano Dan. Correcto, hermano. Está muy bien lo que dices. Ahora, continúo. Como mencioné, el tiempo señalado significa un año. La misma interpretación vemos en Segunda de Reyes 4:16 y 17. Es un contexto semejante. Ya. Ahora, la risa de Sara. La risa de Sara hace mención al significado del nombre Isaac. No sé si los hermanos lo hayan explicado en el capítulo anterior, pero eso significa Isaac, o sea, risa, por así decirlo. Ahora sí, continuamos. Vamos al siguiente tema que es Abraham intercede por Sodoma. Vamos a leer. Dice, y los tres varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañando.
Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Lejos es, lejos de ti el hacer mal, el hacer tal con que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí, ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán 50 justos, 50, de los 50 justos, 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 55. Y volvió a hablar y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora he comenzado, emprendido a hablar a mi señor. Quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora, mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Correcto. Ahora vamos a analizar esta lectura muy interesante. Primero que nada, hay que recalcar que la escritura en sí, toda la escritura se tiene que analizar con todos los detalles. Recordemos lo que dijo Jesús. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, quiere decir que hasta el más pequeño acento o punto de la escritura es importante de analizar, porque cada trazo, cada tilde se cumplirá. Ahora bien, continuamos. Vemos que estos tres varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y se levantaron y se dirigieron allá, porque ellos tenían una misión. Primero que nada, visitar a Abraham. Y vemos que ahora se dirigen hacia la ciudad y Abraham va con ellos. Y vemos que hay una cuestión en Dios. Dios se pregunta si encubrir este caso a Abraham o no, porque es muy necesario que no lo encubra, porque de esto Abraham puede hacer mención a sus hijos para que guarden el camino de la justicia. Por decir, a un gentil
a nosotros los gentiles, que no somos israelitas, se nos manda a hacer justicia. Si no guardamos la ley, pero confiamos en Dios, tenemos que al menos guardar los mandamientos de Noé, que nos mandan a hacer justicia. Correcto, y así seremos una persona justa delante de Dios. Pero seremos santos y justos cuando atendiésemos a todos los mandamientos, no simplemente a los de Noé. Por eso Dios dice, encubriré yo este caso a Abraham. O sea, es imposible que lo encubra porque Abraham será el heredero de la tierra principal de Israel. Sería algo extrañamente mal que lo encubra porque en él serán benditas todas las familias de la tierra. Así que es muy necesario que conozca lo que Dios va a hacer. Por eso Dios se pregunta esto y después permite que Abraham se entere y ahí le da la mención de que él destruirá la ciudad por cuanto se ha agravado el pecado y ha subido delante de él. Ya. Vemos que otro punto muy importante, el pecado de Sodoma y Gomorra se identifica habitualmente contra la práctica homosexual, como vemos en Judas 1:7. Sin embargo, los profetas lo asocian con toda clase de desórdenes de carácter social, o sea, no simplemente era algo de sexualidad, sino desorden en todo, no había un orden. Por eso es que es necesario que todos guardemos la ley de Dios, porque de esa manera tendremos una ley que nos prohíba hacer el mal. Porque a veces creemos que no necesitamos ley, pero cuando el hombre no tiene ley, no, no hace lo correcto, hace lo que él cree que es correcto. Así de simple. Y la comparación de Sodoma y Gomorra se ve en Isaías 1. Isaías, en la profecía que él habla, él identifica a Jerusalén como Sodoma, como Gomorra. ¿Por qué? Porque también hacen justicia. Ya, el adulterio, la mentira, la incitación al mal. Esto lo vemos en Ezequiel 16:49. El orgullo de la vida fácil y la preocupación de que los pobres sufren, todo eso en sí, esa ciudad se había olvidado. Por decir, estaba un caos terrible, no había justicia en nada. Dios manda hacer justicia, más ellos habitaban en la tierra que es sagrada, pero habitaban haciendo el mal. Ya. Otro punto muy importante, que hay que tener en cuenta que Abraham intercede por ellos. ¿Por qué? Porque Abraham conoce y es una persona justa y él, siendo justo, se compadece de los que son justos. Él ha de tener ese conocimiento de que su sobrino está allá, ¿correcto? Por eso él replica con Dios, intercede hasta llegar a los 10. Algo que tengas que decir, hermano Anton. Sí, hermano Dan. Justamente el clamor, donde menciona en el versículo 20, dice, Dios dijo, el grito de clamor contra Sedón y Amora es tan grande y el pecado de ellos tan serio, o sea que habían personas que estaban clamando misericordia, estaban aclamando a Dios, ¿no? Quizás por sus vidas, por paz, ¿no? Una paz no solamente en sus tierras, sino suponemos que al prójimo, todos los que habitan ahí. Y Dios, ahí estaba cuando Dios, aquí lo menciona, que, que yo descenderé ahora y veré si sus obras merecen el clamor. Pero obviamente sus obras eran tan perversas que el clamor era tan débil que superaba más la perversidad que el clamor, ¿no? Por eso decidió hacer lo que haría. Imaginemos solamente que Sodoma y Gomorra existieran todavía, que hubiesen seguido
siendo nación y invadiendo más terreno, qué perversidad llegaría a este mundo, ¿no? Por eso es que suponemos que Dios dio fin a esto antes que esto fuera peor, llegara a ser peor y tomara faz de tierra, tomara más terreno, más terreno, más territorio, más reinados y serían un país como lo conocemos en la actualidad. No sabemos que Dios tiene todo bajo control y Él lo va ejecutando conforme a su santidad. La otra cosa es el respeto y la posición que se pone Abraham. En el versículo 20 ahí menciona, perdón, el versículo 16 menciona, los hombres salieron de allí y miraron hacia Sedón y Amora. Y Abraham fue con ellos, atendiéndolos en su jornada. O sea, Abraham se puso como siervo. Y sin embargo, en el siguiente versículo menciona, versículo 17, Dios dijo, ¿debía yo esconder de Abraham mi siervo, lo que estoy por hacer? O sea, Dios está nombrando a Abraham que es su siervo. O sea, obviamente como el ser del pueblo de Dios es como un ejército, ¿no? Dios está de primero y de ahí van descendiendo por cadena, ¿no? Y ubica a Abraham como siervo. O sea, Abraham se ubicaba ahí como es como un ejemplo, como si fuese el, el cabo, ¿no? Que es el que hace todo lo que le digan, hasta atento a lo que necesiten, ¿no? O sea, estas tres personas tienen, sabiendo la historia de Abraham, la posición que tenía Abraham, los dones que tenía Abraham, Abraham se puso en una posición de menor ante esos tres varones. No, imagínense lo ungido que estaban estos tres varones, porque también lo menciona, y lo menciona más adelante, aquí donde dice en versículo 19, yo me he dado a conocer a él para que él dé órdenes a sus hijos y a su casa después de él. Espérate, ¿qué O sea, miércoles tengo? Yo le di clic a la orden. que la posición que se ponía, se situaba Abraham ante estos varones era de temer, ¿no? Era porque hay que dar respeto, no podemos ver las cosas espirituales, las cosas que provengan del Padre, sus ungidos, si pongámosles decir esa palabra, tenemos que darle respeto porque eso es Dios quien habla y transmite su enseñanza, su objetivo que quiere hacer por medio de esas personas. Y si Abraham se humilló ante ellos, imagínense lo fuerte que eran esas personas, ¿no? Eso nos enseña de que aunque tengamos el don que tengamos, tengamos una intimidad tan fuerte con Dios, es- siempre tenemos que estar con la frente baja ante todo, no exaltarnos, creer que estamos en una posición alta por ser enviados de Dios, ¿no? O porque Dios nos reconozca o Dios nos hable. Siempre tenemos que estar con mente baja ante todo lo que provenga del Padre. Bueno, eso es todo lo que quería aportar, hermano Dan. Adelante. Correcto. Quiero hacer otro punto muy importante. Debido a que eran tres varones y a Sodoma, leeremos que llegan nomás dos. Y allá se lo toman con nombres de ángeles. O sea, en sí son ángeles, correcto, pero vemos que uno cumple la misión de emisario, o sea, de mensajero directo. Los demás simplemente están ahí, este, dando el cargo de que se cumpla, de que eso está haciéndose en base de uno o dos, en base de dos o tres testigos, como dice la ley en Deuteronomio 19:5 o 15, más o menos. Ya, eso es muy importante entenderlo. Por eso es que vemos tres o dos testigos. Ahora, si es ángel o si es humano el que se quedó con Abraham ahí hablando,
puede ser que sea profeta, ¿entienden? Porque si no, no es que, si él no se quedó hablando con Abraham, entonces en el versículo 22 se nos dice, se apartaron allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea, si esos dos eran tres, dos se fueron a Sodoma y puede ser que uno se quedó ahí hablando con Abraham. O sea, no es que él hablaba, sino que Dios hablaba a través de él. Por eso vemos esta conversación, esta plática de Dios con Abraham. Y Abraham haciendo oración, o sea, haciendo, en hebreo es tefilá, al Altísimo. Y el profeta le responde a todo lo que Abraham dice, o sea, lo que Abraham proclama. ¿Correcto? Eso es muy importante entenderlo, para no caer en el desvarío de creer que Dios se presentó, o sea, en forma carnal. ¿Correcto? Fue un emisario. Creo que con eso hemos culminado el tema, hermano Antonio. ¿Algo que quieras añadir? Amén, amén. No, eso sería todo. Está bien discernido. La palabra mismo nos enseña qué es lo que está aconteciendo en este evento bíblico. Correcto. Entonces, hemos culminado. Shalom, hermanos. Nos vemos en la próxima enseñanza. Shalom, hermano. Y estudiemos juntos las Shalom. escrituras.